longitudinal va a ser el mismo epitelio, va a ser la diferencia de cómo lo estoy observando. Por lo tanto, acá se trata de un epitelio, ¿cómo era? Cúbico simple, lo mismo que este de acá, cúbico simple. ¿Ya? Nos vamos a otro. A otra parte del corte. Esto es un ovario. ¿Ya? Estos que están acá son folículos, pero nosotros nos vamos a ir a fijar acá arriba. Eso que está ahí. Esta línea de células que reviste ese ovario, característica es que están todas unidas, está revistiendo una estructura, por lo tanto se trata de un epitelio. ¿Cuántas capas de células tiene? Una capa. ¿Y qué forma tiene esa única capa? ¿Es plano, cúbico o cilíndrico? Cúbico. ¿Por qué? Porque los núcleos son esféricos. Estamos frente a un epitelio cúbico simple. De igual forma, como expliqué el tema de la naranjita y el corte, los núcleos en algunas veces la célula lo va a ver más pequeñito, más grande, y en la misma respuesta. Cortó el núcleo tangencialmente el micrótomo. ¿Ya? Avanzamos hacia la preparación del lado. Este de acá. Este es un corte histológico de intestino. ¿Ya? El intestino es un conducto que tiene varias capas de tejido. Y si tiene un conducto, si es un conducto, tiene una luz. La luz la vamos a ver como un espacio en blanco. Esto que está acá vendría siendo por donde pasan los alimentos. ¿Ya? Y la pared del intestino, si ustedes se fijan, tiene, vamos a disminuir un poquito, disculpe que le dé la espalda a ustedes, ¿ya? No sé cómo. Si vemos, esto es la pared intestinal y se proyecta hacia la luz. Presenta proyecciones. ¿De qué forma? Como deditos, como papilas. Entonces vamos a decir que tiene proyecciones digitiformes. El tejido, la pared, se proyecta. Esas proyecciones se llaman vellosidades intestinales. Entonces, la pared del intestino se proyecta hacia la luz a través de vellosidades intestinales, ¿ya? Cuyo objetivo es aumentar la capacidad de absorción de la pared intestinal. Y cada dedito va a estar revestido, ¿por qué? Por un epitelio. Toda la cavidad interna del intestino y todas las cavidades de los conductos están revestidas por epitelios y por lo tanto vamos a ir a buscar ese revestimiento para poder ver qué tipo de epitelios es el que reviste el intestino. ¿Ya? Y por lo tanto nos vamos a fijar aquí. Y nos puede llamar la atención esto que está acá, porque eso aparece como que no está en contacto con, sino que como que se desprendió, como que está en el aire, ¿sí? Da esa sensación. ¿Cómo fue cortada esa? Lo que pasa es que las vellosidades intestinales no quedan así tiesas, se doblan. Entonces si el micrótomo cortó acá, al ver esa preparación voy a ver como que estuviese en el aire, pero resulta que esta parte de aquí, donde continúa la vellosidad y se conecta con el tejido conectivo, el micrótomo no pasó. ¿Sí? Entonces, esto es vellosidad. Vamos a ir a fijar en una que se vea relativamente más homogénea, como esta de acá. Lo que está revistiendo aquí, usted lo puede ver,
toda la superficie interna y de cada vellosidad es nuestro tejido epitelial. Los epitelios es fácil reconocerlo porque es lo que está en contacto con, por decirlo así, entre comillas, con el aire, con la luz. O sea, acá tenemos luz, por aquí pasan los nutrientes, y lo primero que entra en contacto con él es el epitelio. Y vamos a ver que es una línea que tapiza de células epiteliales. Vamos a aumentar un poquito más. Está ahí nomás la vuelta. Entonces, el epitelio comienza aquí y termina acá. Esa cama de células o esas células epiteliales, ¿en cuántas capas están dispuestas? ¿En una o más de una? Una sola. Y yo veo una sola hilera de núcleos que se desplazan. Y ahora, desde la base hacia la superficie apical, ¿esa célula es plana? No, ¿no es cierto? Porque es alta. A diferencia que la veíamos anterior, que era chatita, el núcleo esférico, estas células son mucho más altas y por lo tanto es una célula cilíndrica. Las células cilíndricas o columnares son más altas que anchas. A diferencia de las cúbicas que tienen el mismo alto que ancho. Y las planas son más anchas que altas. Esto es una célula que podríamos decir que es un epitelio cilíndrico simple o columnar simple. Y que presenta una especialización en su superficie apical que se observa como esa zona más oscura, y con el microscopio óptico solamente la vamos a poder ver así. Con el microscopio electrónico, al observar esta zona, vamos a ver que se trata de micropelitos, que se conocen como microvellosidad. Entonces, este epitelio, si lo tiene que clasificar, lo tiene que clasificar de la siguiente forma. El epitelio que reviste esa preparación se trata de un epitelio cilíndrico simple con microvellosidad. ¿Ya? ¿Por qué microvellosidad? Porque la tiene acá. Y lo encontramos a nivel intestinal, desde el cardias hasta las porciones cercanas al ano. Ojo, desde el cardias hasta cercano al ano. Por lo tanto, si yo estoy viendo colon, ¿qué tipo de epitelio va a ser? Si está viendo colon, cilíndrico simple, con microvellosidad. Si está viendo duodeno, cilíndrico simple, con microvellosidad. Y todo el epitelio que encontremos ahí, yeyuno, ilion, duodeno, colon ascendente, transverso, sigmoideo, estómago, siempre voy a encontrar un epitelio cilíndrico simple. ¿En qué se van a diferenciar uno de otro? En la forma de la vellosidad, la forma de esta vellosidad y la cantidad de unas glándulas anexas. Es la única diferencia, pero todo ese aparato intestinal o ese tubo digestivo tiene ese mismo epitelio. ¿Ya? Cilíndrico simple con microvellosidad. Todo lo que es intestino tiene epitelio y se diferencian solamente por las vellosidades. Por las vellosidades y glándulas anexas. Por ejemplo, acá abajo tenemos glándulas. Esta zona de acá son glándulas que secretan enzimas digestivas. ¿Ya? Seguimos. Y nos vamos a ir a la otra porción de este corte histológico. Esto vendría siendo la luz de este corte histológico, que es tráquea. La tráquea se reconoce porque contiene esta estructura oscurita que viene siendo cartílago. Esa zona de ahí es un cartílago, que es un tejido conectivo denso pero blandito. ¿No se lo puede tocar? Es lo que tiene la punta de las articulaciones del trujito de pollo, cartílago hialino.
Así se ve en histología el cartílago hialino. Esa es la luz de la tráquea por donde pasa el aire. Y por lo tanto, ¿qué debería ser el epitelio? Verde. Eso. ¿Cierto? Si esto es el aire, lo que reviste ese conducto, o esta es la luz, eso de ahí sería el epitelio. ¿Ya? Y cualquier otro conducto que haya acá adentro va a estar revestido por epitelio. La tráquea se caracteriza también porque presenta glándulas, ¿ya? Que son estas que están aquí abajo. Y las glándulas tienen conductos, es una glándula exocrina, de ahí vamos a ver si podemos observar alguno de ellos. Vamos a ver acá. Voy a buscar una zona. El epitelio va desde aquí acá abajo. ¿Cuántas capas de células hay? Más de dos. ¿Ah? Más de dos. Más de una, ¿cierto? Aparentemente. Estamos viendo tráquea, y en la tráquea se trata de un epitelio que nos va a confundir mucho porque siempre da el aspecto de ser un epitelio estratificado. Tráquea. Pero que en estricto rigor todas las células están en contacto con la membrana basal y por lo tanto en el aparato respiratorio encontramos este epitelio que se llama epitelio pseudoestratificado. Es un epitelio simple, pero cuyo núcleo de las células se ubican a distintas alturas. La ubicación del núcleo indica que son células diferentes, por lo tanto encontramos dentro del mismo epitelio células que cumplen distintas funciones. Y se conoce como epitelio pseudoestratificado. ¿Ya? No se nota mucho bien acá, pero de ahí lo vamos a demostrar con otro preparado. Igual acá, para que se pueda aprender un poquito más, ¿no? Esto es un conducto muy pequeñito que se conoce como capilares. Es un conducto sanguíneo. ¿Ya? Y está revestido, lo que está acá adentro son glóbulos rojos. Y ahí tenemos un núcleo, bueno, no se aprecia mucho, pero son núcleos planitos. Yo ya le había mencionado que los epitelios vasculares son planos simples. Entonces, si yo estoy viendo un capilar, ese capilar está revestido por un epitelio plano simple. ¿Ya? Y vamos a buscar un conducto. Estas son glándulas. Acá tenemos otros cortes histológicos. ¿A qué se parece? ¿Un corazón? Ya, ¿alguien más un ojo? ¿Una cebolla? Célula. Una célula. Es un corte histológico de un ojo. Esto que vendría siendo del ojo, si es un ojo ya, ¿y esto que vendría siendo? ¿El qué? ¿Qué vendría siendo eso? La córnea. La córnea está acá afuera. ¿Qué vendría siendo eso? ¿La pupila? ¿O el pupilo?
¿Qué es lo que es eso? Un quiste. No, un cristalino. No se ve cristalino porque está teñido. Este es el lente que tiene el ojo y tiene procesos ciliares que están anclados acá, que no se ve el corte, pero lo traccionan o lo estiran para cortear. Necesita ver de lente. Ya no vamos a poder observar eso. ¿Y esto qué vendría siendo? ¿La retina? ¿Ah? ¿Qué vendría siendo eso de ahí y esto de acá? No, ¿El iris? No, no sé. la pupila. Eso se encoge, se dilata la pupila o se cierra. Ya. Pupila. Algunas tienen color, se ve azul, verde. Todos tenemos color. Ya. Es un corte transversal. Negro tiene color. Humor vítreo, líquido. No estaba presente, por eso se ve ese espacio en blanco. Y acá, ¿qué sería? Ya lo dije, la córnea. Y la córnea tiene un revestimiento externo y un revestimiento interno. Porque acá tenemos espacio, lo que entra en contacto con ese espacio, eso vendría siendo el epitelio de la córnea, que vendría siendo esta parte de afuera, la conjuntiva. Vamos a ver de qué está revestido eso. Eso de acá, esto es tejido conectivo. La córnea está constituida, fundamentalmente, algunos se lijan cuando están con ya media, se les ajusta la córnea, se hace trasplante de córnea. Tejido conectivo denso, y está revestido por dos epitelios, uno interno y otro externo. Ese externo tiene su membrana basal, la línea y la superficie apical. ¿Cuántas capas de células hay? 3, 4, más de una. Y si tiene más de una, estamos hablando de un epitelio simple o estratificado. Estratificado son todos aquellos que tienen más de una capa. Y cuando tengo más de una capa, ¿cuál es la forma de esa célula epitelial? ¿Cuál es la forma de esa epitelio cuando tiene más de una capa? Recuerde que hay tres formas: plano, cúbico, cilíndrico. ¿En qué células se fija? ¿En las células basales o en las células apicales? Ya. ¿Y cuáles son las? ¿Estas son las apicales o son estas otras? Estas. Estas. Esa. Ya. Bien. Las células apicales son las que están en contacto con la superficie libre. ¿Y esas células apicales qué forma tienen? Plano. No se puede ver bien la forma, pero sí puedo ver bien la forma del núcleo. Y el núcleo es Ovalado. aplanado. El larguito. Está aplanado. Y si el núcleo es aplanado, significa que la célula es Plano. cúbica. ¿Cierto que no? Es plana. Si el núcleo es aplanado, la forma de la célula es plana. Si el núcleo es esférico, lo más probable es que el núcleo sea cúbico. Si el núcleo es ovalado, grande, la célula es cilíndrica. Y entonces estas células, sin ver la forma de la célula, deduzco que se trata de un epitelio estratificado plano. Y cuando hablo de estratificados planos, tengo que mencionar, porque hay varios tipos de estratificados planos, fundamentalmente dos: los que tienen presencia de queratina y los que no tienen queratina. Ojo, cuando hablo de epitelios estratificados planos, tengo que decir si tiene queratina o no tiene queratina, porque es en el único epitelio donde hay queratina, en los estratificados planos. Entonces, este es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Cuando había queratina era como mayor parte de la piel. Sí, la queratina le brinda resistencia al roce. ¿Ya? Como la rodilla.
lo tenemos específicamente en la piel. Y los otros epitelios, los certificados no queratinizados, los encontramos en la córnea, esófago, vagina, cavidad oral. Sí. ¿Ya? Y el de adentro, todas estas células que están ahí son núcleos alargaditos, eso de ahí son células que se conocen como fibroblastos. Lo que estamos viendo acá. Y esos filamentos de color rosado es colágeno. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora me interesa ya ver el epitelio que está acá adentro. Tiene una gruesa membrana basal. ¿Y cuántas capas de células? Una sola capa, por lo tanto es un epitelio simple. ¿Y cómo es esa única capa? ¿Es plana, es cúbica o es cilíndrica? Plana, ¿cierto? No es tan plana como la de afuera, pero es plana porque el núcleo es alargadito. No es cúbica porque se recuerdan en el riñón, el cúbico, la célula es como cuadradita. Acá es alargadita. Ya, entonces en la córnea encontramos epitelio plano simple en la parte interna y en la externa, certificado plano no queratinizado. ¿Sí? Nos vamos a recorte. ¿Eso qué vendría siendo? ¿Estamos acá arriba? Vamos. ¿Qué vendría siendo esto? Si estamos en un ojo. Sería como el párpado. Párpado, pues. El párpado está revestido por. Vamos a ver este otro epitelio. Profe, ¿y eso que está suelto ahí? Bueno, eso de ahí, ¿Eso? un artefacto, un trozo de algo que llegó ahí que no debería estar ahí. Ah. Si le pido clasificar ese epitelio, ¿cómo lo clasificaría? Epitelio clasificado. ¿Qué más? Ya, y si dice plano, puede decir con queratina o sin queratina. Sí. No queratinizado, ¿cierto? ¿Y este de acá? Esto es un vaso sanguíneo capilar y está revestido por un epitelio simple plano. Ahora, por la forma del núcleo, mira, el núcleo es aplanadito. Acá se nota mejor. Ese núcleo es aplanado. Igual que ese, mira. Ese núcleo es plano, es esférico, es ovalado, plano. Igual ahí está mucho más plano. Quiero ver acá arriba. Profe, Dígame, ¿cómo se sabe si es queratinizado? vamos a buscar. Arriba.
¿Y ese epitelio cómo lo podríamos clasificar? Estratificado simple. ¿No? ¿Cuánto? Estratificado simple no existe. No puede ser. Es siempre. Es como... Cilíndrico. Es un epitelio pseudoestratificado y esta célula, ustedes las ven acá, que tiene forma de... Ahí ese es el núcleo y esta es la parte del citoplasma. Tiene forma de copita, de copas de copones. El núcleo abajo y el citoplasma como lleno de burbujas, que es un producto de secreción. Estas células se llaman células caliciformes. En forma de cáliz, de copa. Y esa es la que producía como... Esto produce mucosidad. ¿Ya? Esto lubrican la párpados. Vamos a buscar por aquí. Y otra cosa. Vamos a buscar acá. ¿Es el epitelio apical o basal, profe? Ah, El que me mostró es del el párpado. ¿Sí? del párpado, la parte interna. Lubrica la. Estas células caliciformes lubrican el rostro. ¿Ya? Vamos a buscar otro color. Nos vamos a ir. Esto igual es un corte histológico de tráquea, pero aquí está el cartílago de otra floración. Nos vamos a fijar en este epitelio que está ahí. Aquí se nota claramente. Este epitelio empieza acá y termina acá. Esta es la superficie basal. Tenemos células basales y la porción apical. La porción apical presenta una especialización que, a diferencia del intestino, acá se ven los pelitos. Esos pelitos son cilios. Y por lo tanto, este epitelio es un epitelio ciliado en las vías respiratorias. Y las células, si usted se fija, esta célula de acá está en contacto con la capa basal. Esta otra delgadita empieza acá y termina aquí abajo. Están en contacto. Técnicamente se trata de un epitelio simple, porque es una sola capa de células, pero los núcleos de las células aparecen a distintas alturas, dando el aspecto de parecer estratificado. Pero en rigor, si uno se empieza a fijar, esta célula empieza acá, termina allá. Esta que parece que está en la parte apical se comunica acá con la membrana basal. Entonces, los epitelios respiratorios, como el de la tráquea, bronquios, bronquiolos, cavidad nasal, se trata de un epitelio pseudoestratificado ciliado. Entonces, si estoy observando tráquea, si estoy observando bronquios, si estoy observando cavidad nasal, tengo que estar observando este epitelio, que es epitelio pseudoestratificado ciliado. ¿Ya? Y acá hay un conducto. Fíjense de ahí. ¿Profe, cómo se llama? ¿Pseudoestratificado? Ciliado. Ese conducto que está ahí vendría siendo un capilar. De ahí tenemos una célula plana que lo reviste. Se trata de un epitelio plano simple. Todos los vasos sanguíneos están revestidos por epitelios planos simples. ¿Esas células no son caliciformes? Hay algunas que son caliciformes acá. No, en esta parte no las vamos a notar muy claramente. Aquí sí, esa que está ahí, esa mejor. Esa es una célula caliciforme. ¿Ya? ¿Cómo la diferencia? ¿Ah? ¿Cómo la diferencia de la demás? Porque esta célula tiene, en la parte apical tiene unas zonas más claritas que son gránulos de secreción, mucina. ¿Ya? Y tienen un núcleo más basal y tiene forma de copita.
Se ve que los núcleos están a distinta altura porque tiene distintos tipos de células. Tiene células sustentaculares, células caliciformes, células receptoras y las células basales, que son estas que están acá abajo. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llamaba la parte clara ahí, la zona apical? ¿Eso? Esto, Sí. luz o lumen. Ah, Por ahí pasa el aire. Técnicamente esta célula, ¿por qué tiene cilios? Porque estas células secretan mucus. ¿Para qué? Para que el mucus esté en la superficie de la tráquea, de tal manera que todas las partículas pequeñas queden pegadas ahí. Y ese mucus se evapora el agua, se empieza a secar, se tiene que movilizar para que usted lo pueda deglutir. Por eso es la presencia de los cilios. Si no tiene cilios, se acumularía. También hay que entender que esos cilios se mueven y hay algunos factores que afectan la movilidad ciliar. Por ejemplo, el cambio brusco de temperatura hace que el movimiento ciliar se detenga, también a su vez produce broncoconstricción. Entonces, cuando hace frío, lo que menos se recomienda es respirar por la boca, hay que respirar por la nariz, porque la nariz, una de las funciones es entibiar el aire y que no llegue tan frío a la cavidad aérea. El humo del cigarrillo, la nicotina, detiene el movimiento ciliar y por lo tanto eso hace que esos cilios no desplacen la mucosidad y se tienda a acumular. Por eso que los niños que están con un cuadro respiratorio está estrictamente prohibido que un adulto fume cerca de él porque agrava ese cuadro. Porque la nicotina detiene el movimiento ciliar. Los peritos dejan de moverse y se comienza a acumular ese mucus, que más encima el cuadro inflamatorio produce más mucosidad, es más muco que el habitual y menos movilidad y ese cuadro respiratorio se agrava. ¿Y qué se hace para que empiecen a moverse de nuevo? Dejar de fumar. ¿Y en los niños? Que los niños, ¿por qué se les acumula? Porque como hay un proceso inflamatorio y aquí hay glándulas, aparte de las células caliciformes que producen mucus y la inflamación produce más mucus, por debajo de la tráquea hay glándulas como las veíamos en la otra preparación, acá parece que no se ve mucho. Por acá. No se ve mucho las glándulas por acá, pero deberíamos tener glándulas por aquí abajo. Aquí hay un conducto de una glándula, en un vaso sanguíneo. Estas glándulas también producen mucus, pero esto es el conducto. Y obviamente en la inflamación, en vez de tener 100 ml de mucus, ahora tiene 500 ml. Si no se mueve, se empieza a desplazar a la porción baja y se acumula. Y produce obstrucción. Seguimos. Y eso es lo que hace cuando los niños están con flema, se les suele Es ese mucus que se está acumulando y aparte se está secando. Y al secarse, evaporarse el agua, sale así medio verde. Si es que sale, porque normalmente se lo traga. No me digas que no. A veces tanto el mucus que se acumula que necesita ese niño, le destruye, le disminuye el calibre del vaso, entonces, la porción conductora, entonces tiene que hacer un esfuerzo muy grande para respirar. Entonces el niño que está con obstrucción, que hace inspiraciones muy forzadas y se le notan las costillitas y ese niño está obstruido. Entonces, hay que hacerle kinesiología para que bote los pollitos, saque el gallinero. Todo eso, la estructura de la tráquea y del epitelio y de las glándulas te ayuda a comprender ese fenómeno. Vamos a ver este otro epitelio, lo que me preguntaba recién. Esto, aquí hay aire, aquí hay tejido conectivo, por lo tanto lo que separa el aire del tejido conectivo debe ser un epitelio. ¿Ya? Lo vamos a buscar acá. No se nota mucho, pero desde acá, esta es la capa basal de ese epitelio. Aquí vemos, acá se nota mejor. Desde aquí hasta acá se trata de un epitelio simple o estratificado
Estratificado. ¿Simple o estratificado? ¿Cuántas capas de célula hay acá? Más de uno. Más de una, ¿cierto? Estratificado. Ya. Nos complicamos el tiro, porque si es estratificado tengo que decir qué tipo de epitelio estratificado es. ¿Cuál sería? ¿Estratificado cúbico? ¿Estratificado cilíndrico? ¿O estratificado plano? Acá vemos que las células, la porción, bueno, no sé, no da mucha disculpa, pero con su computador lo van a notar que las células de acá tienden a aplanarse. Distinto a las células basales que son más redonditas. Fíjense, el núcleo acá es redondito. En cambio acá el núcleo no se nota mucho, perdón, pero se tiende a aplanar. No sé, bien. Se trata, por lo tanto, por eso que lo revisen en su casa cada día. Se trata de un epitelio plano estratificado. Y recuerden, los estratificados planos se tienen que diferenciar si tienen queratina o no tienen queratina. ¿Este tiene queratina o no? Sí. Esos filamentos es queratina. ¿Le responde eso ahora su duda? Recién el epitelio terminaba y llegaba hasta ahí nomás. Ahora no tiene como filamentos. Esos filamentos son células epiteliales que se han descamado, que están llenas de queratina. Se mantienen unidas, recuerden que los epitelios están estrechamente unidos, entonces esa célula se descama, permanece unida, ¿ya? Y forma estos verdaderos filamentos, ya que son células descamativas en realidad, llenas de queratina. Las moradas. Todo de acá, todo eso de acá. Blanco y claro. Eso. Son estas mismas células que están aquí, que comienzan a desprenderse, descamarse, se permanecen unidas, pero de repente se empiezan a salir. Y lo que usted saca ahí de esa célula descamativa son células queratinizadas. ¿Ya? Entonces, este epitelio es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. A diferencia de la córnea, que era un epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Ese Ya. corte de qué es, profe? Ah, ¿El corte ese de qué es? de piel. Vamos a buscar una zona donde se pueda ver bien la forma de las células. Aquí está como vean. Ahora, la piel tiene varias capas. Mientras más capas tenga, la piel es más gruesa. Mientras menos capas tenga, la piel es más delgada. Nosotros, nuestra piel no es uniforme. Aunque a pesar de que hay zonas que la piel se ve más fina, esa piel puede pasar de fina a gruesa. ¿Y de qué va a depender? Del estímulo mecánico con el cual sometamos esa piel. El roce. Y por lo tanto, las zonas donde están expuestas al roce constantemente, la piel es gruesa. Y la piel que no está sujeta al roce constante es piel fina. ¿Ya? Y por lo tanto, acá tenemos 1, 2, 3, 4 capitas de célula. Y por lo tanto, esto es piel fina. Y además, la capa donde yo veo estos filamentos que se llaman queratina es muy delgadita, que se llama estrato córneo. Entonces, una piel fina tiene un estrato córneo fino y muy pocas capas de células. La encontramos en las mejillas, en todas las partes de la piel donde esté suavecita. Y por tanto, vamos a compararla ahora con la piel gruesa para ver la diferencia. ¿Cuántas capas de célula observa ahí? Muchas. Muchas, ¿no es cierto? A diferencia de recién que teníamos 4 o 5 capas. ¿Todas las que son muestras de piel tienen queratina? ¿O no todas? Sí. Todas tienen. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, muchas. Son muchas capas. Vamos a ver la otra.
¿Qué era eso del córneo? ¿Córneo cuánto, güey? Lo que dijo recién. ¿Estratoformo? ¿Eso? Estratoformo, córneo. La densidad ambiental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay muchas capitas. Y aquí se ve bien la diferencia entre las capas. Yo veo distintas capas en la piel. Las voy a explicar. Las que están en la base, no se nota mucho, perdón, ¿ya? Se llama capa basal. La capa basal corresponde a una capa de células que está en contacto con la membrana basal. Y la membrana basal divide al tejido epitelial del tejido conectivo. Es una línea, acá no se nota mucho, ¿ya? Pero esta capa de células la vamos a llamar capa basal. Entre la capa basal y aquí, y hay otra capa bien marcada, existe esta capa, células que están acá, que se llaman estrato espinoso. Basal, espinoso. ¿Ya? Y en la piel fina hay menos capas de esta zona de acá, que en la piel gruesa, que hay muchas más capas. Estrato espinoso. Espinoso. ¿Por qué se llama espinoso? No se nota acá porque las células epiteliales tienen uniones específicas. Y resulta que acá en la preparación se retrae y se mantienen unidos los dermosomas, dando el aspecto de tener espinas. Por eso es que se llama espinoso en el estrato inmediatamente superior al estrato basal. Y luego tenemos este de acá arriba, que se llama estrato presenta hartos gránulos y hace que se vea muy oscurito. Esta zona de acá se llama estrato granuloso. Entonces tenemos estrato basal, espinoso, granuloso. Ya tenemos 3 capas en la piel. Y más arriba vemos esta capa de células y ya se ve que son planitas. Vamos a ver, echar un poquito la edición. Esto de acá. ¿Cuál era? Era espinoso, basal. Basal, espinoso, granuloso. Estrato, aquí lo tenemos, basal, espinoso, granuloso, y este de aquí arriba, que siguen siendo células, pero es más translúcido y se llama estrato lúcido. L-U-C-I-D-O, lúcido. ¿Por qué? Porque es translúcido. La diferencia en el granuloso que es más oscurito. ¿Cuántas capas tenemos ya? Basal, espinoso, granuloso, lúcido. Y después viene este otro, que es el estrato córneo, que es el que usted se toca, que es muy grueso, que se desprende. Esto de acá. Entonces, esto es piel gruesa. En la piel gruesa vemos claramente estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. 5 capas. Solo en la piel 5 gruesa. capas en la piel gruesa, también identificado. En la piel fina también están, pero más tenue la diferencia. Entonces, en la piel, si nosotros la podemos observar así, vamos a encontrar que la piel, cuando hablamos de piel, hablamos de que la piel tiene 3 capas, la piel como tejido. Esas 3 capas que hay en la piel, una profunda, que está acá, la vamos a llamar hipodermis. Está muy profundo, es tejido conectivo. Luego tenemos esta otra, que está rosadita, que es tejido conectivo también, se llama dermis. Hipodermis, esta de acá, donde hay esta grasita, ahí donde le colocan las vacunas, hipodermis. Luego viene la dermis, donde está el tejido conectivo denso, y la epidermis vendría siendo lo que acabamos de describir. La
epidermis está constituida por ¿cuántas capas? 5. 5 capas. Esa es la epidermis. Epidermis. Es avascular. Todos los epitelios son avasculares, por lo tanto yo me puedo cortar un trocito de piel y no va a sangrar. Tangencial. Ahora, si el corte entra acá, ahí recién va a sangrar. Pero si el corte está en esta zona, no va a sangrar, porque ahí no hay vaso sanguíneo. Cuando usted se cae y se rasmilla la piel, queda erosionada, hay partes donde no le sangra. O a veces nos enterramos una astilla ahí y ni siquiera la sentimos. Quedó entre medio de la piel. Ah, De cortarse con una hoja. Nunca se ha cortado Sí. con una hoja. o con un bisturí, yo les paso el bisturí, no. O en los callitos ahí, uno los puede cortar ahí, está cortando piel, pero como es avascular, no va a sangrar. Hasta que atraviese la membrana basal y corte y llegue al tejido conectivo, ahí recién va a sangrar. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca me hizo acordar cuando le cortan la uña a los perros, ¿Ya? que por ejemplo los perritos que tienen como la piel más oscura, cuesta cortarle la uña porque Sí. no se le ve Porque en el centro de el sitio de no del tiene lecho que ver unguial hay un tejido conectivo. Basta que llegue al tejido conectivo y recién sangra. sangre. Antes no. Ya seguimos con los epitelios. Y nos vamos a ir al último. Vamos a ver este otro que es un epitelio. Esto es la luz de un órgano. En este caso es esófago. Ahí está. Ese espacio en blanco, en central, eso viene siendo la luz. ¿Por qué está arrugado? Porque no es, yo me lo imagino que debería ser cilíndrico, así bien, porque tiene tejido elástico y al morirse, tener presión, se arruga. Por eso que se ve arrugadito. La luz. ¿Ya? Si esto es luz, por aquí pasa el bolo alimenticio, lo que está en contacto, eso es epitelio, ¿cierto? Pero eso es lo que no me queda claro, es que, por ejemplo, todo esto sobre el, ¿cómo se llama esa parte? Sobre el esófago, está el esófago y lo cortan así como en la mitad y es delgadito lo ponen y se ponen a ver, o es este pedacito chiquitito del esófago. Es como cuando uno va a comprar cecina, ese es el corte. El Ah, sí. micrótomo hace cortes de qué tamaño necesitamos que haga el corte o grosor. Vimos la cebolla, ¿se acuerdan? Las papas, Era muy cuando el corte es muy grueso, veo muchas capas de célula hacia abajo. Y lo que yo necesito en histología es ver una sola capa. Y por lo tanto, el grosor del corte debe ser del grosor a lo menos de una célula. Entonces, el grosor del corte histológico es de 3 micrótonos, de 3 micrones, 5, 6 máximo. Entonces, es un corte extremadamente fino que forma una película y está cortado así transversalmente. A lo que me refiero es que es el esófago Completo. Porque acá tenemos. Parece como la imagen. Sí, entonces acá tenemos la capa más externa del esófago, que es la adventicia, la capa muscular, todas las partes. Y a nosotros nos interesa en esta oportunidad ver ese revestimiento interno, de cómo lo revistió nuestro órgano este esófago. Y acá tenemos ¿cuántas capas? ¿Es simple o es estratificado? Estratificado, ¿cierto? Y aquí también tenemos muchas capas, 50. Y me tengo que fijar, ya, estamos claros que no tiene queratina, ¿cierto? Ya le quedó claro, la queratina, filamento, acá no hay. A lo más puede haber mucus, pero queratina no. Y las células apicales, el núcleo es plano o las células son planas, cúbicas o cilíndricas. Cilíndricas no son. Plano, ¿cierto? Porque el núcleo está ligeramente aplanado. Aunque no vea el borde de la célula. Entonces se trata de un epitelio estratificado, plano, ¿qué más? No sé completo. No queratinizado. Eso es lo que usted tiene que describir. ¿Y dónde lo encuentra? Esófago. ¿Ya?
Ahí se ve el núcleo planito, la célula, ese es el borde de la célula aplanada. ¿Ya? Y por último, vamos a ver estos dos epitelios. Este de acá. Este trocito de vejiga no se pudo colocar toda porque obviamente en el esa era una vejiga de una ratita, chiquita, pero no, aún así no cayó completo. Vamos a ver el epitelio, que es lo que está en contacto con la luz, este de acá. Y por tanto, ¿qué tipo de epitelio es ese? ¿Es simple? No. ¿Es estratificado? Sí, ya. ¿Cómo clasificamos los estratificados? Tenemos que ir a ver los estratificados. Primero la forma. Si es plano, cúbico, cilíndrico. ¿Está acá? Podría ser cúbico, ¿no es cierto? ¿Y acá? ¿Esa otra célula? El núcleo está medio planado. Acá es media globosa. Acá al lado es plana. Aquí media cúbica. Cambia la forma. Me va a complicar clasificar. Y como cambia la forma, hay un solo tipo de epitelio que cambia la forma apical que se llama epitelio de transición. Y porque las formas de las células son cambiantes. Más aún si es que ese órgano está distendido o relajado. En este caso está relajado. Entonces encontramos distintas formas de células apicales. ¿De qué? De transición. Y en cambio acá, las células ya están mucho más aplanadas y por tanto, este epitelio, el grado de distensión de ese órgano va a cambiar la forma que tenga y aplica solamente para las vías urinarias. Lo encontramos solamente allí, razón por la cual también se le conoce como urotelio y que técnicamente desde la clasificación corresponde a un epitelio de transición o transicional. ¿Por qué? Porque la célula apical cambia su forma. Entonces, dentro de los epitelios simples encontramos epitelios planos simples, cúbicos simples, cilíndricos simples. Y dentro de los simples tenemos este condenado que es el pseudoestratificado, que siendo un epitelio simple, nos confunde. Y dentro de los epitelios estratificados tenemos los estratificados planos, estratificados cúbicos, estratificados cilíndricos. Y dentro de los estratificados tenemos este otro que también nos va a confundir. Y los clasificamos de una forma distinta, los clasificamos como epitelio de transición, urotelio. Ya, entonces, en la prueba de estas imágenes, yo voy a sacar las imágenes que le van a proyectar. Entonces, digamos que vamos a hacer un ejemplo. Yo el día anterior entro acá y saco capturas de pantalla y se las pongo en el PowerPoint. Si yo le insisto con lo de la iluminación, ¿ya? Si yo le pido identificar ese tipo de epitelios, ¿cómo lo clasificaría? ¿Y dónde lo ubica? Clasifique el epitelio y dónde se puede localizar. Pero nombre completo, si es la respuesta completa. Epitelio estratificado simple cúbico cilíndrico plano. Epitelio simple cúbico de los túbulos renales. Eso. ¿Cuál era? No, malo. ¿No? No. Ah, Sin queratina. ¿Tiene queratina?
¿Es simple? ¿Es simple o no? Sí. Ya. ¿Es plano, cúbico, cilíndrico? Cúbico. Miren los núcleos, están ovaladitos y tienen vellosidad, microvellosidad. Y lo que estamos viendo, por eso falla mucho la iluminación. Estamos viendo un epitelio cilíndrico, simple, y estas células, ¿se recuerdan qué tipo de células son estas? Es como un globito caliciformes. Se trata de un epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades del intestino. Cualquier corte de intestino, y ahí está el tractado. Corte de colon, ayuno. Entonces, cuando hay caliciformes es porque hay vellosidad. Microvellosidad, puede Microvellosidad. ser. Pero cuando hay células caliciformes son porque se está produciendo mucus. Y donde hay mucus hay células caliciformes. A nivel intestinal producen mucus y a nivel de la vía respiratoria se produce mucus. No se vaya a confundir porque siempre que veas células caliciformes no significa que el epitelio es cilíndrico simple. ¿Y la microvellosidad? No sé si la ve de ahí, pero esa que está ahí. La zona de ahí. Yo no me alcanza a notar mucho ahí. En esa parte de ahí sí se nota un poquito. Y esa zona de ahí, se fija va la microvellosidad por acá, y ahí se detiene. Como que no hay. Y esa célula, porque esa produce mucus, atraviesa la superficie. Y a nivel intestinal se produce mucho mucus porque como las células intestinales producen, o las glándulas intestinales producen enzimas digestivas, la célula intestinal para protegerse es que produce ese mucus. ¿Ya? ¿Y esa dónde se encuentra? Esto es intestino. Recuerden, yo le dije desde el cardias hasta las porciones cercanas al ano es el epitelio cilíndrico simple con microvellosidad. Y este es un corte de ayuno. La diferencia entre uno y otro se va a hacer en base a la cantidad de estas células y la morfología de la vellosidad. ¿Ya? Eso. Vaya, practique con la guía. Esta guía es bastante educativa en el sentido de que te permite, aquí al lado está la descripción, ya, te dice el epitelio cilíndrico simple, te lo va marcando, ya, para que vayas pinchando todas las imágenes y la descripción. Y la duda, te pincha también tiene el vínculo y te la vamos a ir mostrando. ¿Aló? La tenemos acá, no me acuerdo la fecha. El 26. ¿Ah? ¿Cómo? De desarrollo. No, de alternativas. ¿Ah?